Yo me voy a retirar. Retírese, señora. Así que te voy a dejar sola, a vos y a tu alma, ¿sí? Gracias. Que Dios te bendiga. Bueno, mi amiga se fue y como bien anunciamos, tenemos invitada de lujo, señoras y señores, como siempre. Así que creo que ya casi se está preparando, o no lo sé. La verdad que no preparé su presentación porque quiero que hable ella, pero bueno, Maricín es una persona especialista, si se quiere, en la comunicación digital. Yo soy bastante fanática de ella, lo voy a decir. Tramontina también, somos muy, muy estúpidas, muy fanáticas. Y estoy muy nerviosa, en serio, sinceramente, de que Maricín esté llegando al living de Sopa del Estilo Whisky. Ay, Dios mío. Ay, por favor, Maricín. Por favor. Ay, Maricín, por favor, ¿cómo estás? Vení que te acomodo el micrófono. ¿No tenés calor, nena? No, estamos bien, estamos bien. Que tengas un poco de... La carraspera. Sí, la carraspera, porque ando con un poquito de tos. Perfecto, tengo un poquito de agua que te puedo traer. Amarilla. Sí, en una taza amarilla. Divino. Te puedo traer otra, esa está usada, digamos. Y acá tengo bebida espirituosa a temperatura Un vasito de ambiente. agua y después la espirituosa. Perfecto. No. Sí, no, por supuesto. ¿Cómo encontrás la ciudad? Porque en 2 años cambió mucho. Bastante cambiada para bien, digamos. Veo que hay algunas cosas que se hicieron que están muy lindas. El Parque Liana está muy bien, la laguna está cambiada. Por ahí le faltan un par de Poquito de árboles, claro, que lo de por ahí siempre. se extrañan un poquito en las entradas, pero la verdad es que la laguna está muy bonita. Entonces, como estaba diciendo... Ahora sí. Como estaba diciendo, no, encontré muy bien la ciudad. La verdad es que bastantes cambios, pero bueno, nada. Por suerte, lo importante es la gente siempre buena onda, siempre ocupada. ¿En serio? Es lo importante. Sí, y la verdad es que estoy con bastante miedo con lo que me voy a encontrar en Buenos Aires porque me dijeron que la gente está más chapita. Sí. Entonces, claro. Sí, por lo menos sí. en Santa Rosa no defraudaron, Claro. fueron los de siempre. Así que bueno. El trato de siempre. Sí, sí. La ciudad de la furia está medio complicada. Ay, por favor, qué tos que tengo. Estoy con la carraspera también. Muchos años de fumar tabaco te dejan así. Así que no fumen tabaco. Sobre todo usted. ¿Vos fumás? No, también fumás. estuve 20 años fumando, pero dejé de fumar. Un horror. Qué espanto. No, sí, ahora yo... ¿Puedo no, preguntar qué marca fumabas? Los últimos años fumé el tabaco armado, pero antes el cigarrillo común, el Lucky de menta. Y antes, un momento se me puso, ¿cómo se llamaban estos? Los Virginia Slim. Ay, sí, den de vieja puta, por supuesto. Totalmente, pero pará, sí. hablando de vieja puta, ¿cómo arranqué yo fumando los Jockey Suaves? Eso Eso era de vieja- el vieja puta original. El vieja puta original. vieja puta El original. rojo. No, era ¿O como el un celeste? verdecito. No, esos son los Derby. No. Había unos que, si no me equivoco, eran como verde agua. ¿Puede ser? Ay, no ¿O me yo acuerdo. estoy confundiendo? No Puede sé, ser. pero que eran de vieja puta, eran de vieja puta. Sí, sí. Seguro que eran todos blancos, eso seguro. Bien. ¿Y cuánto sé que dejaste? En 2022, hace que 4 años. Hace poco. Sí, bueno, poco. es que tuve 20 años fumando, soy vieja, pero no tanto. Claro, 20 años fumando. Ah, ¿y te costó dejarlo? No, porque yo viajé a Tailandia y dije, como no conozco una poronga de este país y tampoco el idioma y no voy a saber dónde voy a encontrar cigarrillos, dije, mi último pucho va a ser en el aeropuerto. Y así fue, y Dicho claro, y hecho. estuve un mes. Además, digo, las cosas estimulantes que por ahí te daban ganas de fumar, por ejemplo, el café, Ay, el mate, café, la por cerveza. Dios. Claro, o sea, Ay, qué el lindo el café, cafecito ay, con el Dios. puchito, bueno, todas esas cosas, yo ya, o sea, como dije, no, voy a estar en Tailandia, voy a tomar, no sé, jugo de marindo iba a Sí. decir, pero es muy del Chavo Muy del de Ocho México, eso. sí. Sí, pero bueno, nada, estuve un mes sin tomar café, sin tomar alcohol, sin tomar Un mes nada. sin café. Ay, Dios. Sí, Me muero. Y bueno, tomaba té verde. Y Bueno, con tenía algo te dabas. ¿cómo se llama? Uno de estos puchos que no son puchos. Sí. Que como estaba en otro continente no pasaba vergüenza, porque por Dios, da mucho cringe. Pero funcionó. Sí, totalmente. Así que, Maricín, yo tenía como una lista, viste, como una guía, porque yo sabía que me iba a perder porque muy nerviosa. Pero por favor, mujer. Y este teléfono, ay, Dios, qué poronga, por favor, anda para el orto.
Vos siempre hablás de Villa Germinal, que fue tu primera casa, ¿no? Sí, vos ahí en realidad naciste. la segunda. Yo nací en el Sanatorio de Santa Rosa y estuve mirá. el primer año en el barrio Jardín. Pero después nos mudamos a Germinal. Mirá, bien, Sí, sí. bien. ¿Y cómo lo recordás a Germinal de aquella época? O sea, ¿tenés recuerdos, alguna anécdota que quieras contar? ¿Cómo era vivir ahí en esa época? Porque estabas como muy lejos de la ciudad en ese Sí, momento. a ver, Villa Germinal siempre digo que es mi lugar en el mundo, pero no el Germinal de ahora, sino el Germinal en donde yo nací. Porque, o sea, siempre dicen que la infancia es la patria. Bueno, mi patria, Villa Germinal. Amén de que, bueno, después todo, ¿no? Pero ese siempre fue como el lugar a donde yo podía volver. Pero claro, el entorno era absolutamente distinto a lo que vemos ahora. ¿Por qué? Porque yo vivía en la última casa del trazado urbano, o sea, de la calle que cortaba, que era la Callaqueo, hacia allá era el campo directamente. Obviamente que ahí fue donde se hicieron las casas. Pero claro, vivir tan lejos de una ciudad que además es chica, yo me acuerdo que cuando iba a la escuela tenía 15 minutos de viaje a la escuela 74 y después al normal. Y claro, eso era una re bocha, o sea, era como nada que ver con el resto y nada, eso inclusive yo era la única persona, salvo cuando me quedaba a comer a la casa de mi abuela que vivía en Santillán, pero a mí lo que me pasaba era que, claro, por ejemplo, no sé, en el secundario, la educación física, salía a la 1 de la tarde y tenía a las 2 de la tarde tenía que volver para hacer educación física y yo me tenía que comer un sándwich De mierda que te caía mal, sí. No eran de mierda, eran en los de La Roca, que en ese momento era La Roca, San Martín Oeste, ya siempre me pierdo. Oeste, pero sí. en La Roca, que estaban en la esquina, y voy a decir una cosa que se me va a caer el DNI libreta verde, pero que estaba en la cuadra de Caprichito, Ay, que era la no, juguetería. ¿qué es eso? Pues no soy de acá. Claro, es verdad, vos sos de No soy Pico. ninguna de Bueno, las tres es de acá. era la juguetería, o sea, había 2 jugueterías en los 90, vos ibas a 2 ¿Casatía? jugueterías. No, jugueterías. Vos ibas a 2 jugueterías. Sí, a Bebelandia, la pañalera, pero eso no era tan juguetería, ibas a comprar otras cosas. Y Caprichito. Bueno, Caprichito, ahora, el otro día pasé y creo que es un bar, bueno, no sé, pero por ahí. Y eran unos sándwiches en una esquina, que es la esquina de Galver, es más fácil así. ¿No? Porque yo no me sé el nombre de las calles, nada. Como toda ¿no? Santa Roseña. Como todo santarroseño, siempre nos referenciamos con eso. Sí, no saben las Claro, calles. o Qué frente difícil. al María, si querés llamar así. Claro. Bueno, ahí hacían unos sándwiches de la concha de su madre y yo comía ahí. Pero claro, digo, todo esto volviendo a que Germinal era un lugar súper lejano, pero bueno, eso a mí yo siempre digo, yo me crié más como una niña rural que como una niña de calle, de ciudad. Y Claro. bueno, eso te hace crecer distinto. Que yo lo disfruté muchísimo más. O sea, no sé, nunca... A ver, digo, no sé porque es contrafáctico decir, bueno, qué sé yo, capaz que hubiera estado bien crecer en un lugar con, no sé, cordón cuneta o cloacas, ¿viste? Pero Claro. a mí me gustó, yo lo disfruté mucho. Sí. Bueno, a veces compartí fotos, era un lugar muy arbolado. O sea, donde vivía, era un lugar muy grande, con árboles, estaba sí, bueno el lugar. Sí. O sea, mi O sea, para casa... un niño, qué sé yo, a mí me gustaba eso. Claro, bueno, nosotros jugábamos con mis vecinitos bueno, obviamente a subirnos los árboles y yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre recuerdo es que mi vieja, yo creo que en un momento se rindió con el tema de la resina de los pinos, porque yo me vivía subiendo a los árboles y todo, y claro, siempre tenía resina y yo me acuerdo de ir a la escuela Con resina. porque ya fue. No, claro, no te la podés porque- sacar, es muy difícil. Sí, claro, sí. y es un mocebardo. Imagínate Una baranda. cada vez que estás refregando, nada, pendeja de mierda, andate Hacé así. lo que quieras. Bueno, claro. Y después, o sea, cuando fuiste al normal, ya, ¿vos qué hiciste? ¿Polimodal o secundario? No, yo hice polimodal. Yo fui Polimodal. el primero polimodal. O sea, la primera La camada, primer camada de polimodal. Yo fui la última camada que en la escuela 74 no hizo séptimo. Yo ahí me fui a lo que era... después fue la escuela 9, porque o sea, ibas de la 74, te derivaban. Palabra horrible, pero Sí, bueno. pero era así. Ibas ahí, tenías la vacante ahí. Y yo hice, como todavía ni siquiera estaban haciendo, o sea, la estaban terminando la escuela 9, yo hice séptimo en lo que era el Don Bosco, colegio, bueno, no sé, pero ahí enfrente de la Anónima. Pero bueno, nada, eso fue como también una continuación un poco de la 74, porque también estaban prácticamente todos mis compañeros, y después normal sí, ahí hice el polimodal con gente nueva y todo.
¿Y eso en qué año terminaste? Ahí te fuiste, o sea, terminaste el En normal y 2004. te fuiste. Sí. 2004. En 2004. Ay, 2004. Ay, qué lindo. Yo estaba en octavo. Bueno, Qué maravilla. claro, ya te digo, mira, se me ven las canas. Maravillosas acá. esas canas. Maravillosas. Maravillosas. A mí me queda muy bien igual, ¿eh? Yo estoy Sí, como- porque el pelo morocho queda bien las canas. Sí, pero además es como que me crecen en un lugar justo Sí, como para que claro. queden re bien. Yo eso es una de las pocas cosas de la genética que estoy muy agradecida. Canosa, pero con onda. Claro, sí. Está muy bien. ¿Y de acá te fuiste directamente a vivir a Buenos Aires? Me fui a vivir a Buenos Aires ¿Y directamente. cómo te fue ahí? O sea, ¿cómo te encontraste, ¿no? Del paso de ser una niña rural a el quilombo. Mira, No sé en qué zona vivías, pero es quilombo. en Palermo, en Palermo. Lo que pasa que igual Palermo Palermo de no aquella era el época. Palermo de ahora. No, ahora Yo es vivía en la insoportable. parte, claro, yo vivía como en la parte no Soho, digamos, y había como una parte de Palermo que todavía era Que estaba más o menos, buena, una cosa, claro. una cosa medio berrián. No, a ver, a mí me pasaron varias cosas cuando yo fui a vivir a Capital. En primer lugar, y yo recuerdo que una de las cosas que más me choqueó cuando yo fui directo a la UBA a hacer comunicación. Yo estaba segura que quería hacer comunicación, estudiar periodismo y todas las cosas. Eso que, bueno. lo decidiste mientras estabas terminando el secundario. Sí, en realidad creo que fue una cosa medio de toda la vida. A mí siempre me gustó esto y o sea, comunicar y, o sea, saber cómo decir las cosas que tenía ganas de decir. ¿Y cuando eras chica habías participado en radio? ¿Tuviste algún programa? No, me acuerdo que hicimos en... O en la que fue en la escuela. 9. Sí, creo que hicimos en la 9 un taller de periodismo o algo Claro. así. Lo que pasa es que no, yo quedé muy atravesada por el 2001. Además, yo siempre digo que eso fue... El diciembre de 2001 para mí fue un corte de pasar de ser una nena a ser una señorita. Pero no, porque como que pensé... me atravesó mucho cómo estuvo contada las cosas y todo, y obviamente que todas las familias como que Sí. las pasamos como el tujes y todo, pero bueno, a mí me impactó mucho, no sé por qué, pero como cómo se fue contando el hecho y bueno, eso, como ahí fue como creo cuando me terminé de decidir. Claro. Yo antes, ahora que me acuerdo, mira, en la escuela 64 yo lo que quería era ser actriz. Y Y me sí. decían la Andrea del Boca. Ay, Dios. La puta madre. Y bueno. Así que siempre estuvo ahí sí. dando vueltas la idea de querer comunicar y Sí, asociado a siempre. Pero bueno, ¿con qué me encontré cuando llegué? Lo que más me llamó la atención es que, claro, en el CBC yo empecé a tener como amistades porteñas. Yo entendía por qué todo el mundo iba a colegio privado. Para mí, ir a era colegio raro. privado era otro palo, era otra la necesidad, qué sé yo, capaz que tenías ganas de, no sé, no ibas a tener la mejor educación por ir al colegio privado. Ibas a tener otro estatus, otros contactos, otras cosas. Y claro, resulta ser que en Capital Federal, o sea, todo el mundo va ahí al privado porque va al privado, porque supuestamente le conviene. Y eso me acuerdo que fue como uno de los shocks más grandes. Y después, a ver, yo tenía muchas ganas, obviamente, de estar en la ciudad, porque, a ver, a mí me gustaba Santa Rosa, pero yo cantaba cuando era chica, yo quiero más que vida provincial de La Bella y la Bestia, porque a mí siempre como que me interesó esto, como seguir creciendo y conocer lugares, no sé, desde chiquita. Pero convengamos que el pasaje fue duro, o sea, porque además yo no fui criada así como una chica que le gustaba toda la cuestión de la moda, de estar bonita, el maquillaje, Sí. y nada. Entonces era cualquier cosa, y bueno, nada, fue como un cambio ético y estético bastante fuerte, más que lo que es el ruido y todo, que de alguna manera lo esperaba y lo conocía. Sí. Pero Me costó. sí, un poco. Cambiar un poco la personalidad también, adaptarse. Claro, sí, adaptarse a ese básicamente. ritmo y todo. Sí. ¿Cómo se llama la facultad donde estudiaste? En la UBA, de la Facultad de Sociales. Facultad de Ciencias Sociales. Sí. Y terminaste, le hiciste ahí como a término, 5 años. No, tomaste yo tu dejé, no, yo dejé terminé todas las materias en 2010. Lo que pasa es que
perdí varios finales porque hubo un paro de casi un cuatrimestre y después dejé un año por cosas, por hacer otras cosas, y después retomé, hice algunas materias que se me habían vencido y el final, o sea, y los finales que me quedaban, que no se me habían vencido, los hice todo en 2012 y después hice la tesina en 2013 y finalmente recibí el título en 2014. Pero de cursar, o sea, de tener la vida universitaria en 2010 dejé. Claro. Terminé, digamos. Justo quería que hablemos de eso, sobre tu tesis, porque suponemos, escuchamos, leímos en algún lado que hiciste una tesis sobre Sandro, ¿puede ser? Sobre cultura obvio. popular. Sí. ¿Querés contarme un poquito? Sobre los fans de Sandro, o sea, obviamente que de Sandro, pero sobre los fans de Sandro porque, y con la orientación en cultura popular, de hecho mi tutor fue Pablo Labarza, que es un académico, digamos, uno de los más conocidos, si querés llamarlo así, de la República Argentina, con estudios o sea, que trabaja en los estudios culturales, ¿no? Él y toda la gente de su cátedra. De hecho, ahora Carolina Espataro, por ejemplo, es una de las chicas que está presentando este libro tan famoso sobre las mujeres que votaron a Milei. Bueno, digamos como... Ah, sí. Bueno, Caro Espataro, de Libertad Borda, Malvina Silva, como bueno, Sí. como que toda esa gente es un poco, bueno, creo que también está bastante relacionado con Pablo Semán. Toda esa gente, de alguna manera, como que fue como construyendo en los paradigmas en torno a la cultura popular de la República Argentina. Y nada, yo me había quedado muy enganchada con la materia. Fue una de las que perdí y cursé 2 veces. Entonces medio como que ya sabía, no sé, como que ya sabía con lo que me iba a encontrar y me terminó enganchando un poco más y bueno, me interesaba mucho y me sigue interesando la recepción de las audiencias en torno a ciertos fenómenos, ¿no? Sí. Y claro, para mí Sandro también... Era un cantante que a mí me había interpelado toda la vida. En general, la música de los 70 a mí me gusta mucho. Desde siempre. Desde toda la vida. Sí. Desde que mi vecino en Villa Germinal tenía los CD de los bailables de ayer y yo me escuchaba los bailables de ayer y me gustaba. Sí. Ahí fue donde conocí a Sandro y todo. Y nada, y me interesaba muchísimo... básicamente eso, digamos, cuál es la recepción y cuál es el fanatismo y por qué lo querían tanto ellas y ellos a Sandro, porque también hay muchos nenes de Sandro. Y claro, al final es como el caballero y el ejemplo que es Roberto, mucho más allá de la música, ¿no? Los valores que tiene, y los varones es, bueno, el hombre que todos queremos ser. Él también se referencia en eso. Y no, a ver, yo creo que eso fue como la piedra basal por la cual, o sea, que me impulsó a mí a seguir haciendo y pensando en audiencias, ¿no? Claro. Y en qué es lo que siente la gente y qué es lo que recepta la gente. Y a mí también, digamos, como que las enseñanzas de Sandro, si querés llamarlo así, me ayudaron mucho a entender ese respeto que se le tiene al fan. Al fan, claro. Sí. A mí con Sandro me pasaba que, bueno, mi abuela mirando Nena de Volver Sandro. todo el día, y yo tendría 7 años, ponele, y no entendía por qué le gustaba. ¿Viste? En pensamiento de niña. Y me daba mucha risa cómo bailaba. Me generaba como, ¿por qué mueve así, viste, la peli? Sí. Y veo que no lo quería. Hasta que grande. Sí, obviamente. Soy una que de fanática grande. enferma, estúpida por Sandro. Pero por supuesto, no, obviamente. Y No, bueno, a mí... entiendo a mi abuela, entiendo a mi vieja, y ahora cuando voy a Pico, ponemos Volver y vemos una película con mi vieja. Obvio. No, lo que pasa es que, o sea, para las fanáticas de Sandro... Hay 2 tipos, yo en la tesina identificaba 2 tipos de fanáticas. Las fanáticas del recuerdo y las del sentimiento, que por ahí son las mujeres que escucharon en su juventud y que hoy lo siguen queriendo porque les rememora a esas épocas, ¿no? En las cuales ellas eran jóvenes y todo. Y por el otro lado, las que siguieron, digamos, con el tiempo siendo nenas de Sandro. Hay un corte muy grande en la carrera de Sandro, que es en los años 80, cuando él deja de tener ese cuerpo juvenil y deja de bailar así. De hecho, él deja de hacer películas en el 81, la última es Subí que te llevo. Y claro, ¿qué pasa? Empieza a engordar, 25 años de carrera, trayectoria. Mucha noche, viste, que se notaba que dormía poco. Claro, mucha gente medio como que... Dijo, no, ya está.
Ya se le pasó el cuarto de hora. Y los que, claro, y las que lo siguieron, las nenas, fueron las que se convirtieron, digamos, como en esa especie de cofradía que hoy conocemos, las nenas de Sandro, que la particularidad es que le dicen Roberto y que no le dicen Sandro. Ellas se diferencian así porque ellas siguieron al hombre, no siguieron al cantante. Claro, sí. Sí, es muy interesante. Y ahora hay como todo, ¿viste? Como que hay... Sí. Yo no sé cuánto hace que lo redescubrí, digamos, que me senté, digo, a ver, voy a escuchar un disco entero de Sandro. Ahora tengo todos los vinilos. Una estúpida. Pero viste que hace un par de años como que salió a la luz y un montón de gente lo empezó a conocer o a reencontrarse. Sí, de hecho también hubo un fenómeno, yo lo llamo malamente, o sea, maliciosamente, no malamente, un fenómeno de gentrificación palermitana. Sí. También con Sandro, ¿no? Claro. A mí lo que me pasa es un poco que, digo, ha pasado con varias figuras populares, lamentablemente, ¿no? Sí. Que se como que empezaron a tomarse como símbolo de un populismo muy... no un populismo, lo popular, como muy romantizado, ¿no? El popular de collage. Y qué sé yo, los que nos gusta y conocemos a Sandro de toda la vida y que nos significan algo también para lo que es nuestra historia personal, en el caso tuyo, tu abuela, en el mío, mi escucha de chica y todo, es como que queda, viste, medio raro. Yo de repente veo, no sé, qué sé yo, un restaurante, un lugar de Palermo, viste, que tiene el Sandro y como, no sé. Estuve, ¿cuándo fue? El viernes en Palermo. Ay, qué mal que la pasé, por favor. No. Tengo que ver. Ay, la pasé mal, pero bueno, coincidía que yo andaba por ahí, que mi prima también, y coincidimos, almorzamos y me fui a la mierda rápidamente. Sí. Pero sí. Pero bueno. Es un poco Palermo. A ver, yo tengo que ir, ¿no? Y a ver, como digamos que fue mi barrio, pero no el Soho. A mí, no sé, yo creo que tenemos que ser un poquito más auténticos, ¿no? Y hay lugares en donde parece que la búsqueda de la identidad se hace más palpable, ¿no? Unas cosas... Sí. Sí. Ay, chico, claro. Qué manera de hablar. Hay un silencio del otro lado. La pizarra esa que no se escribe. Están muy, muy concentradas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Vienen bien? ¿Perfecto? Bueno, me alegro muchísimo. Vamos allá a la etapa de Maricín recibida buscando trabajo. Sí. ¿No? Yo Buscaste trabajo antes. Mi primer trabajo fue secretaria. Ay, ¿dónde? 2008, en una escuela de un terciario. Claro. Sí, porque yo quería ya, bueno... Querías tu plata. Claro, independencia económica. ¿Eso fue? ¿Crees que te sirva? Bueno. Ay, me lo sacaron. Ay, la puta madre. Está embrujada esta casa. Te pongo acá. Así que secretaria de... Sí, de una escuela, porque bueno, yo quería amiguita, pero bueno, después estuve... en un par de lugares, de acá para allá, todo bastante ligado al mundo del periodismo. Yo es como que siempre me interesó eso porque hubo una época en la cual yo sabía que lo que quería era ser periodista. Sí. ¿No? Después, bueno, la vida cambiando, ¿no? Las cosas, pero en ese momento. Nada, finalmente conseguí trabajo en Telam y empecé, o sea, creo que mi momento de periodismo más grande en donde hice más cosas fue en Telam. Sí. ¿En qué periodo trabajaste? Entre 2013 y 2020. Bastante. Sí, 7 años. Estuve en la sección Sociedad y que está bueno porque vos ahí cubrís como un montón de cosas que si no vas como periodista y no te interesás, no tenés la posibilidad de conocer. Y después ya como periodista política. Eso fue, creo que después, en 2015, 16, ahí ya empecé a cubrir, bueno, a políticos, sobre todo a Sergio Massa. Claro. Y el Frente Renovador. El Frente Renovador de Sergio. Y en líneas generales, ¿cómo fue esa etapa en Telam? ¿La pasaste bien, mal? No, la pasé como el orto total, pero... ¿Por el equipo con los que laburabas? Claro, un poco eso. A ver, hay mucha gente que es maravillosa y que la recuerdo muy linda, pero la verdad es que en un lugar como...
Ojo, y esto quiero decir que quiero hablar a nivel personal, porque, digo, Thailand fue muy vapuleada y Sí. no pasa por todo lo profesional y por todas las injusticias que se cometieron ahí. Sí, sí, sí. Pero yo, la verdad es que a nivel personal hubo bastante hostilidad. Y, ojo, también mucho tenía que ver porque yo fui aprendiendo con el tiempo a dejar de ser esa niña Claro. rural de Villa Germinal. Sí, sí. Y yo creo que tuvo mucho que ver el no saber manejarme al principio en un ambiente de porteño. Claro. Que pensaban distinto que yo, Sí, sí, básicamente. Entonces, nada, como que siempre hubo como mucha mala onda. Más allá de eso, a mí me gustaba muchísimo o sea, trabajar como periodista y yo la verdad es que me sentía muy bien cada vez que iba a cubrir cualquier cosa que me decían. De hecho, yo había pegado muy buena onda con la jefa de sociedad, que se llama Claudia, Claudia. Y después estuvo muy bien poder seguir bueno, no solamente a Sergio Massa, sino lo que es el Frente Renovador. O sea, yo en cuanto al trabajo en sí, la verdad es que estuvo muy bien. Pero bueno, qué sé yo, son también, como se dice, gajes del oficio y Claro. uno va aprendiendo también a tratar con gente que es medio conchuda. Sí, 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 sí. Es Sí, así. sí, sí, tal cual. Pero sí, por ahí te comes, viste, un par de cachetazos, pero sí, es la Y, pero forma porque- quizás y- de A los conocer. 20 un poco al final te termina sirviendo, ¿no? Como tener esas experiencias de mierda, porque ya después de grande ya Y estás ya está más curtida, viste. Total, Sí. total, sí, Entonces, sí, sí. la agarras en el aire, así. Mm. Y sí, 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 sí. Pasa Sí, sí. eso. 2020, o sea que estabas acá todavía. ¿O trabajabas? Sí. Estabas acá. Estaba Argentina. en Argentina. Sí, Ujú. sí, 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 porque yo de hecho, mi idea era como tener una carrera periodística y no me iba mal. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Yo fui acreditada en Casa Rosada y justo ahí sale nada, echan a 257 personas me parece que eran, pero nada, un montón y fue un bajón y yo, o sea... obviamente que uno en esos momentos tiene que dejar todos sus resquemores de largo y estar de acuerdo con las medidas gremiales porque lo que pasaba era terrible y me parece que es muy egoísta de estar pensando, o sea, cuidarte el culo. El culo, sí. Cuando, o sea, no. Echan al compañero que estaba hablando. Y aunque y los más boludos de todo, aún así no merecían ese destrato, esa Sí, 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 indignidad sí, y sí, esa sí. falta de respeto. Sí, sí. Bueno, pero claro, yo, nada, pasó eso y yo hice todos los días de paro, los hice, y claro, obviamente que los macristas, una vez que se volvió, a mí me dijeron, te vas al edificio de Belgrano, viste, que era como donde estaban todos los que cumplimos, Claro. digamos. Cumplimos la medida gremial y las que no transamos con ellos. Entonces, claro, yo ahí ya estaba, dije, no, pero a mí me va a cargar una carrera, o sea, la posibilidad de no hacer cosas, un jefe, y yo ya empecé ahí a tener como problemas, siempre tuve en general problemas con la autoridad, no con el liderazgo, sino con la autoridad Autoridad, boluda, el ujú. que es jefe sin merecer, o sea, o sin tener... O sea, que es más Más burro mala que vos, y leche, que vos no sí. aprendés una mierda Sí, porque sí, son sí, unos sí. burros que lo único que le importan es ser jefe tuyo. A mí todos esos boludos no me los banco. Entonces dije, no, yo no, esta no. Bien. Y bueno, y justo se me ocurrió, bueno, pensar en redes sociales y tal. Además fue justo la pandemia. Así que yo ya había empezado con mis redes sociales y todo. Y después en 2001 me fui a España. Claro. Y antes de irte ya hacías... porque vos empezaste con decoración, ¿puede ser? Pues yo te conozco hace poco. Yo no te conozco, yo soy nueva. Ah, Yo claro, soy no re soy nueva. paleolítico. ¿Sabés cuándo te empecé a seguir? Cuando hiciste el viaje a Kosovo. Ah, 2024. Ahí. Ahí te 2024. conocí. Claro. No, yo estoy hace un tiempo. Que fue una de las primeras historias que te vi, que decía, ¿a dónde me voy? Y te tiraban un montón de lugares y hasta que alguien dijo Kosovo. Y ahí arrancaste. Ahí te empecé a seguir. No, claro, no, un montón. Bueno, yo en esas épocas, o sea, tenía el Instagram un poco tirado. Yo había empezado a hacer un Instagram de decoración porque yo estuve como... Yo tenía la idea de hacer un poco lo que estoy haciendo ahora. O sea, tenía 3 opciones cuando empecé a trabajar redes. Yo soy hipoacústica, entonces digo, bueno, voy a hacer un Instagram sobre hipoacusia. La decoración de interiores, que es lo que más me gustaba, y lo de política y comunicación, que era lo que más conocía. Lo de... lo último fue descartado al principio porque yo estaba tan harta de todo el quilombo, o sea, de político, y decía, no tengo ganas de que me bardeen.
Después, con respecto a la hipoacusia, ahora por suerte, bueno, ahora es otra cosa, ¿no? Pero en ese momento la discapacidad era una pobrecita. Ay, pobrecita, Claro, sí. y yo dije, yo esto no me voy a bancar la condescendencia de la Sí, gente sí. porque es muy estúpido. O sea, me pone más mal la condescendencia que me digan sorda de mierda. Y eso le pasa a cualquiera. Todos. Sí. Entonces dije, y bueno, y me quedó, claro, la decoración de interiores. Lo que pasa que a mí me empezó a ir muy bien al toque porque la propuesta era decoración de interiores para el proletariado. Sí. ¿Viste? O sea, hacer lo que puedas con lo que tenés, puedes tener tu casa más linda. Sí. Claro, yo me vine para España. Y nada, la verdad es que con una compañía bastante sorete de mierda. Entonces, bueno, tenía problemas con eso. Y bueno, yo también, una persona que está en redes sociales, tiene que tener la cabeza, digamos, bastante limpia y tienen que tener un entorno que le ayude. Bueno, conmigo todo lo contrario. El chabón como que militó para que yo deje de hacer eso. Claro. Y en efecto, yo dejé de hacer Maricindo a pedido de él. Ok. Una vez que yo ya estaba en España y es muy difícil como cuando vos estás ahí y lo único que tenés es esa persona que está tirando mierda todo el tiempo, bueno. Y yo, volví con... Pues yo tenía también YouTube y todo eso, yo hacía Maricindo, o sea... Sí. Mi idea siempre fue ser youtuber. Siempre la terminé pegando más con el Instagram, pero bueno. Sí, siempre decís eso. Ay, pero me da un odio, te juro, porque, a ver, yo entiendo que los algoritmos son distintos y todo, pero no sé, yo es como que YouTube no es amigo mío, Claro. ¿viste? Y no es que, o sea, yo tengo una muy buena comunidad y todo, ¿viste? Sí. Pero está ahí en Instagram, no se muda a YouTube. Sorprendentemente, pero es sorprendente, pero además con todas las propuestas. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo dejé Maricindo, empecé con Maricindo, pero fue toda una propuesta un poco imposible de entender, porque yo era como, bueno, una loca recuperándose de un loco, Claro. ¿viste? Y pude volver, lo que se dice, volver a tener una propuesta que la gente entiende recién en 2025. O sea, Claro. fueron 3 Nada. años medio... Sí. Medio. A los ponchazos. Sí, Sí, lo que se podía. Lo que bueno, hacía lo que se podía. yo siempre le agradezco muchísimo a los Maricinder y a mi comunidad que siempre estuvo ahí Claro. para bancarme. Sí. Para bancar esas épocas. De mierda. A veces te toca vivir, viste, la vida. Sí. La vida. Y terminas más cortito al final, porque la vida... Una coraza, ya tiene a los Total, 40 años total. tiene una coraza Claro, ancha, ¿viste? gruesa. Sí, Ahora sí. espero que, bueno, ya llegando a los 40 no tenga más, porque que primero con Telam, después con este pelotudo, bueno, ya igual yo ya tengo el cuero más duro. Sí. Es como un cuero de animal de la pampa, ¿viste? Sí, así total, como, y bueno, como un peludo. Sí. sí. Ay, chicos, yo tengo un calor que no se los puedo ni explicar el calor que tengo. Dios mío. ¿Te llama la atención este clima medio raramente pampeo? Porque estamos ya a mediados de abril. Tiene que hacer frío en La Pampa. Pero yo no. esperaba que haga bastante más frío, sinceramente. Sí, yo también, pero o sea, me está sorprende, caluroso. me sorprende. No, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Uno se lo fuma. No, está mucho más húmedo de lo que te esperaba. Porque además en Santa Rosa no es tan No es húmedo, es mucho más seco que Claro. nosotros que somos de Pico. Una humedad. Bastante seco. Sí, General sí. Hacha, ¿cómo es Tramontina? Como Santa Rosa. Medio ahí seco. Claro, está más al sur Hacha, sí, puede ser que sea más fresquito. Calladas están, me dan un miedo, me dan un miedo. ¿Vengo bien? Perfecto. Escúchame. Vos, estoy pensando. Te fuiste. ¿Cuándo empezaste con los viajes a Europa del Este? Después de separadita, digamos, por ahí. No, a Europa del Este en 2024. 2024. Yo a viajar empecé en 2015. Sí, pero a mí digo siempre cuando. me gustó viajar. Yo, y a Rusia, digamos, porque a mí siempre me interesó esa cultura, a Rusia fue en 2016. Ahí lo conociste. Ahí fue, digamos, Fuiste solamente a Rusia. la primera cosa soviética Ahí que va. vi. Porque a mí lo que me gusta mucho es, bueno, varias cosas, ¿no? Pero de Europa del Este, una de las cosas que más me gusta es el brutalismo. O sea, una de las Sí. razones por las cuales me terminé enamorando. Pero bueno, pero sí, 2024 fue, creo que cuando hice la Cuando gira. la gira, claro. Sí, Sí. Y vos siempre decís que Europa del Este se asemeja a Argentina. Sí. En cuanto, bueno, la decoración lo es todo, ¿no? La estética
Pero, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿O qué cosas viste que te hicieron acordar a estas tierras? Mira, dicen en Europa del Este, se dice que los de Europa del Este son los latinos de invierno. Claro. O sea, Exacto. está un poco Sí. eso. Yo creo que tanto Europa del Este como no solamente Argentina, sino Latinoamérica, ¿no? Son como occidentales que esperan las mieles del capitalismo Ujú. por siempre. Y como tal, está esa cosa de aspiracionismo mal interpretado. No sé cómo decirlo, pero es como siempre se busca, por lo menos desde la estética, ¿no? Tener como subir un escaloncito, Un poco más. claro, y termina siendo una cosa Una cachurra. total, Una absolutamente cachurra. una cachurra, claro, una cosa graciosísima, chabacana, y bueno, eso un poco, pero además también es como esas cosas de resiliencia de que la gente hace lo que puede con lo que tiene y se caga de la risa, bueno, es un poco así, y además que bueno, qué sé yo, a la gente le gusta mucho la fiesta, ¿no? Y Es que no me lo imaginaba, viste, los lugares donde son fríos por ahí no sí, son tan pero, fiesteros, claro, si se quiere. pero, claro. Pero tienen mucho escabio también. Eso te iba a decir, Sí. o sea, eso te iba a decir. Una cosa son los del norte, que eso sí, están cagados de frío y No esa salen de gente la como está casa. dentro de la casa, Sí. viste, no tiene tiempo de cagarse a palo en la calle. Claro. Pero acá, ¿qué pasa? Claro, acá es otra cosa. No es que primero que las temperaturas son, digamos, más cercanas. No es Siberia con 50 Sí, grados, sí, sí. ¿viste? O sea, es verdad que hay nieve y nieva y te cagas de frío, pero en verano hace el mismo calor. Yo he pasado 30, 40 en Albania, Ay, 40 Dios, qué grados calor. no, pero 30 grados sí. O sea, me acuerdo de estar en Albania recagada de calor. Pero bueno, y claro, ellos que tienen, o sea, al europeo del este le gusta chupar. Y no le gusta chupar birra como nosotros. No, no. te Bebidas toman fuertes. El licor, claro, pero dentro de eso tienen la raquilla. Que es una especie de licor blanco que es espectacular. A vos te gustaría mucho. Si te gusta el whisky, te gustaría mucho. La Y raquilla. claro, sí, se dice raquia o raquilla. Porque de hecho la ya en español, en los idiomas eslavos, es ya. De hecho, Yugoslavia. Claro. Bueno, la raquilla, yo le digo raquilla porque ella, la Ella internacional que distinta, sabía la que no distinta. era raquia, que era Sí, raquilla. sí, sí, sí. Claro, ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es un licor? es un licor que no sé cómo se hace, pero, Pero yo he es visto mucho blanco, sí. como He la visto, o sea, leche. transparente. He visto mucha gente de Europa del Este que el chiste, ¿no? Ser niño en Europa del Este es confundirte la botella de agua, es no leer la botella de agua, entonces te clavaban el trago. Claro, eso es como los recuerdos de los niños de Europa del Este. Claro, Claro. O sea, y a mí me gusta mucho en general las culturas que son así, digo, desconchada, chabacana, que le gusta chupar y que hacen lo que pueden con lo que tienen. A mí me encantan en general. Claro. O sea, yo prefiero 1000 veces esa clase de resiliencia y que además, yo no sé por qué, pero la gente esta termina siendo más hospitalaria. ¿Viste? Y menos dura, ¿viste? Menos estructurada, no sé cómo decirlo, pero me termina cayendo súper bien. Ojo, no es Porque que uno piensa, viste, que son como muy estructurados, muy serios. No, todo lo contrario. Como que no son familiareros. No, al revés, Al revés, todo lo mirá. contrario, todo lo contrario. Por ahí no son familiares en el centro de Europa. No sé, en países o centro norte, ¿no? Qué sé yo, por ahí Suiza, Bélgica, Austria, por ahí son como más, Sí, más estructurados y todo, más pero bueno. distantes, claro. Claro, pero no, los europeos del este Pero son no, más- son re jodones y... Sí, Bien. gente que me cae muy bien. Mira qué bien. Una cultura que me cae muy bien. Sí, te veo ahí siempre haciendo alguna referencia. Obvio. Bueno, creo que vamos finalizando, ¿no? Porque si no, pobre. Está secuestrada acá sentada en el sillón, estamos así Bueno, pero me estás preguntándole. convidando whisky. Ah, bueno, eso saumerio sí. de arándano, Sí. por favor. Sí, ya sé, queda un juego que no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Julián. Sí, lo vas a hacer vos. Me estoy entrando de esto al aire, ¿eh? Acá no es... Vos sabés cómo es esto. La organización de este circo es así. Maricín, yo ya con esto me despido. ¿Qué fue lo que... ¿Cómo llegás a hacer comunicación política, digamos? ¿Por qué no te dedicaste a otra cosa? ¿Por qué te lo pregunto? Porque lo que se ve en los canales de stream, en los youtubers,
hay mucho varón hablando de política. No hay tantas mujeres hablando de política en líneas generales. Vos hoy, en una de las charlas que tuvimos, dijiste como que ya te había picado como el bichito de la comunicación política antes de recibirte. De la comunicación. De la comunicación. De la comunicación. Sí. Sí, de la comunicación. Lo que pasa que también, o sea, la política es algo que lamentablemente... O que bien, ¿no? Pero digo, en mi caso, porque es muy estresante, Sí. se lleva en la sangre y no podés, digamos... No, viste qué escapar. difícil. Yo vengo también de padres muy hinchapelotas. Claro. Y no, yo no quiero hablar de política, te lo juro, porque yo hago un Claro. esfuerzo, pero no se puede. Pero te termina enamorando, o sea, lamentablemente... creo Te que desenamora, viste, a veces te enojas. sí, y la decisión creo que fue también un poco eso, ¿viste? Como seguir ese impulso. Ojo, también hay que decirlo. Si yo no hubiera atravesado por ese proceso personal de mierda, ¿no? Con el pelado satánico, como le decimos en confianza. Capaz hubiera seguido con decoración, pero capaz que me hubiera aburrido igual como un hongo. Y a mí al final... como que siempre me termina llevando, digamos, la cosa a hablar de política. Claro. De todas maneras, yo hablo de comunicación digital, Sí, sí. política, porque además creo también que está bueno tener una conexión con el país y con la sociedad. Bueno, pensando también un poco cómo cambiarla y cómo mejorarla desde el lugar que uno puede. Uno puede, ¿no? Claro, porque uno siempre se imagina, Sí, ¿no? sí, eso Uno me siempre encanta. tiene grandes aspiraciones, pero después se da cuenta que no puede hacer tanto, digamos, desde su lugar. Pero bueno, siempre se aporta algo, por A supuesto. ver, claro, yo soy optimista y yo en ese sentido como que o sea, tengo muy claro el lugar en el que estoy y porque no solamente tengo claro el lugar, sino que sé que no quiero otro lugar como más grande o distinto o no es que esta es mi puerta de entrada Sí. para, no sé, la política ni muchísimo menos. Yo sé que soy una persona que lo que quiere es que la gente que me sigue como que de alguna manera encuentre también una contención en esta crisis de representación que hay. Yo no me creo que soy líder de nada, pero sí creo que desde mi lugar puedo aportar, darle herramientas a la gente Ujú. para que empiece a juntarse, por lo menos desde lo digital, Claro. ¿no? Porque yo creo que, o sea, para que emerja un líder, primero tiene que haber mucha gente toda de acuerdo para juntarse y para decir, bueno, al final este tiene que ser. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos todos peleados y es la cagada, Sí. ¿viste? Pero Está bueno, feo. yo confío en Sí, que sí. vamos a salir adelante. Totalmente. Porque además, digo, el país y la vida es una rueda. Entonces, Sí. bueno, Sí, sí, ahora sí. estás abajo lleno de mierda, después subís. Exactamente. Pero bueno, yo siento también que Milei está hace como muchos años, ¿viste? Creo que no sé, ni 2 años que está. Desde O 2 años, 2023. 2023. Bueno, sí, ya un montón. Ya. Bueno. Sí, sí, sí. Pero sí, yo también me agarro fuerte de la fe, de la esperanza en que vamos a salir adelante porque hay mucha gente que quiere el bien para la mayoría. Sí, porque tampoco se va a sostener esta manera de hacer política tan intensa durante tanto tiempo. O No, sea, porque la son gente ya... generaciones. Sí, 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 Hay- ya está hinchada las pelotas. sí. Claro, basta. O sea, tarde o temprano la gente va a... Sí, sí, yo bajar un poco. estoy como un poco enojada para mí es todo tan ordinario y eso me enoja muchísimo y no puedo salir de ahí. Yo, ay Dios, que no puede ser que me gobierne esta manga de ordinarios Sí, en es todo que, sentido. sí. Y digo, bueno, cálmate. Ya va a venir algo mejor. sí, sí, obviamente. Pero bueno, por todavía no lo supuesto. encuentro. Me Hay que desespera. estar, hay que estar confiar y bueno, alerta. Hay que ver también quién es. hay que tener también la tener responsabilidad lectura. individual de no pelearse con el que está al lado. Para mí eso es como lo No, fundamental. eso nunca más. No, ya sé que, pero lo digo. Pero sí, en sí, sí, general, repetilo. o sea, Sí, sí. Hay que pelearse con el de arriba, no con el de costado, porque el del costado es el que te va a acompañar a buscar un líder. Exacto. Es así. Sí, sí, y sí. bueno, si querés que toda esta gente, porque el enemigo verdadero, digo, me parece que es no solamente este gobierno, sino un modo de hacer política que es una mierda, Ujú. ¿no? Que está lleno de violencia, de locura. Y bueno, o sea, por eso hay que ubicar bien. Ubicar bien al enemigo. Claro. A los, quizás. Claro, Sí. ¿viste? Y podés tener disidencia con el que está en el costado, sí, porque Sí, de eso se trata por la supuesto. vida, la democracia. Ujú. Pero, ¿viste? Esa persona te puede ayudar a que este gobierno... Termine Claro. rápido y Sí, empiece otra cosa. sí. En este momento creo que agarro cualquier cosa.
Aunque tampoco tengo ganas de votar, no sé, estoy Sí, un poco sí, confundida. obvio. O sea, sí, pero después al momento de las papas yo escuché mucha gente diciendo yo te acepto cualquiera, ¿viste? Pero bueno, hay que ver. Pero sí. ¿Viste como cuando ya no lo aguantábamos más a Macri? ¿Vos estabas acá, sí o no? Sí. Ay, bueno. Alberto Fernández. Bueno. Bueno, Sí. ¿Cómo olvidar esas épocas? le hacemos la campaña con alguien que yo conozco. Otras épocas. Bueno, si yo me voy a despedir. Un calor. Pero me quedo por acá. Vos no te hagas problema. Va a seguir mi amiga y con un juego. Así que, divertirse. Bueno.